Te escucha el diputado Carlos Carvajal. Carlos, gracias Edgar. Carlos, yo todavía, yo estoy un poquito cerrada. Yo no he podido entender por qué en las discusiones del año pasado, cuando la administración anterior también pedía lo mismo, les pidieron hasta certificado de nacimiento para entregar esas mismas facultades y ahora pasó así como con rodando, como en un resbaladero de una. Yo eso no lo he podido entender. ¿Por qué el año pasado no y este año sí? Liz, Pedían lo mismo, que les dieran la posibilidad de comprar los lotes. Que no, que es que necesitan presentar esto y esto. Y la administración decía, no, es que ya la plata está, bueno, todos los cuentos. ¿Por qué ahora sí se puede? Y para Marcela, ¿por qué no votaron, siendo ella de Providencia, por qué no votaron el sí, llegaron después de la votación al tema de la casa hogar de Providencia? Adelante, diputado. bueno, Elizabeth, yo creo que lo he manifestado en la entrevista anterior y en esta. Yo quiero que se entienda que son dos proyectos totalmente diferentes. Este proyecto fue adición presupuestal y dentro de la adición va un rubro para la compra de los predios. Eso es un tema puntual. Y el otro proyecto son las facultades para la adquisición de los predios. Son dos proyectos diferentes. Los proyectos que presentó el gobierno anterior fueron las facultades para la compra de los predios. Si recordamos en el debate, lo que se hizo el año anterior, que es más, el mismo doctor Eber se acercó a la Duma departamental solicitando todo eso concerniente, lo que exigíamos, y es un tema que no se puede obviar, y es que hay 13 requisitos para aprobar un proyecto que tenga que ver con adquisición de activos, en este caso de unos lotes. Y uno que era puntual era el de el registro presupuestal. Ese registro presupuestal nunca fue allegado a la Duma departamental y de esa manera no se podía aprobar porque aunque el proyecto era importante para la comunidad, Elizabeth, y sé que lo necesitábamos, lo más seguro, Elizabeth, es que si ese proyecto hubiese sido aprobado en ese momento sin el lleno de los requisitos, hoy los diputados, y creería yo que todos iban a votar lo positivo, estuviéramos con algún problema en Procuraduría o algún problema disciplinario por el no cumplimiento de los requisitos, el lleno de los requisitos. Y yo creo que eso ha sido claro, ya lo he manifestado en varias ocasiones. Un tema es el proyecto de adición y asignación de los recursos y otro es el proyecto de las facultades. Y lo vamos a ver dentro de poco. Si el gobierno departamental decide comprar los predios, debe solicitar facultades a la Asamblea. El gobierno departamental no puede comprar ningún predio, ningún activo, si la Asamblea no da la autorización. Y hoy el doctor Nicolás Gallardo Vázquez no tiene facultades para la compra de los predios. Cuenta con los recursos en el presupuesto, pero tendrá que llegar a la Duma departamental a pedir facultades para que posteriormente nosotros podamos autorizar o no la compra de los predios de acuerdo al lleno de requisitos. Y también lo he manifestado y se lo dije a los presidentes de juntas de acción comunal del Distrito 4, que Carlos Carvajal votará ese proyecto de facultades siempre y cuando llegue con todos los requisitos. Si el gobierno actual, de la misma manera, no llega al 100% de los requisitos, con todo el dolor del alma tendré que decir que no, Edgar. Porque no el que se va a la papelada es usted. Es correcto. Y el que va a la Procuraduría y la Fiscalía son ustedes. Es correcto. Entonces, también se lo he manifestado al señor gobernador de manera personal que cuando vaya a presentar ese proyecto, que por favor lo alleguen con todos los requisitos para que se haga de una manera más expedita. Honorable diputada Marcela Sogrín, la pregunta de nuestra compañera. Adelante. Dos preguntas. Claro que la sí. suya sobre los proyectos y Claro la de que la sí. doctora. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, tengo que decirle que a mí me extraña que se diga que no existían el lleno de requisitos, cuando esta vez no solo la adición, sino también las vigencias futuras se votaron sin el lleno de requisitos.
Y uno de estos requisitos es que tengamos que contar con los proyectos actualizados en el banco de proyectos. Y eso fue lo que se solicitó una y otra vez, porque sabemos que en una adición, porque se adicionan proyectos, entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que va a dar de resultado un proyecto? ¿Cómo sabemos cómo medir un proyecto? ¿Cuánto nos cuesta un proyecto? Pues hay que hacer un trabajo interno en planeación, actualizando los proyectos para determinar el costo de los mismos, dependiendo, pues, de obviamente si queremos unos resultados o aumentar las metas del mismo. Esto no se dio, no se surtió, nunca se dio información al respecto, no se sabe basado en qué fueron los cálculos para poder llegar a estos, digamos, a determinar los montos del proyecto. Entonces, simplemente se dio una certificación de que los proyectos estaban efectivamente en el banco de proyectos y estaban en el SWIFT. Entonces, es un sistema nacional, pero en ningún momento se habló de, bueno, si estamos en este momento ampliándolo, digamos, asignando más recursos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que espera la comunidad recibir al final? Y eso teniendo en cuenta, pues, el plan operativo anual de inversiones es un sistema que se basa en esos programas, subprogramas y proyectos de inversión. Entonces, no es simplemente coger una hoja de Excel y traernos diciendo esto es el POAI, escribiéndole nuevamente los proyectos, cambiándolos de valor, sino que debe haber un proceso interno de planificación y una actualización de los proyectos para que ese POAI pueda reflejar entonces esos nuevos valores que nos llevaron allá. Hablamos, por ejemplo, del tema de vigencias futuras. No soportaron absolutamente nada, ni un documento que soportara las vigencias futuras. Nos dicen que nos mandaron unos documentos. Bueno, había uno creo que de 194 páginas, donde nos meten todas las diapositivas nuevamente que ya habíamos cuestionado, donde nos meten todo lo que es el proyecto de ordenanza, la exposición de motivos, donde nos meten parte del plan, marco fiscal de mediano plazo, y hasta una copia del plan del presupuesto nacional dentro de este documento, pero nada acerca de los proyectos que estaban siendo aprobados en vigencia futura. Y eso fue algo que recalqué. Ahora, el único documento que realmente habló de uno de los proyectos fue el del Sunrise Park. Cuando uno mira el del Sunrise Park, ya me está mirando rayado acá mi amigo. Bueno, entonces cuando uno mira el del Sunrise Park, dice que el costo total del proyecto es de 9.128 millones, que la construcción del área de juego va a ser de 8.300 millones. La ejecución de obras preliminares va a ser aquí por valor de... ya incluso hay una equivocación acá 18.000. Y conformación de zonas verdes, 18 millones es la cosa. Acá de conformación de zonas verdes, 11.300.000. No, 11 millones es la cosa. Y acá tenemos dotación de parque de recreo deportivo. Entonces acá tenemos que ese va a costar 178 millones. Y la interventoría, 597 millones. ¿Ya? Y resulta que nosotros estábamos pidiendo no 9.128 millones, sino 15.000 millones. Y si nos vamos un poco más allá, en ese mismo documento dice horizonte de evaluación del proyecto y dice que la etapa de inversión durará 4 meses, que se inicia en el 2024 y se termina en el 2024. Y además también vuelve y dice que la alternativa seleccionada es del proyecto tiene un costo de 8.531 millones, de los cuales el costo directo del proyecto va a ser 6.562 millones y los restantes 1.968 corresponden al valor de la administración imprevisto su utilidad para el contratista por valor de 597 millones. Entonces, lo que quiero decir es,
¿En qué obedece ese haber inflado el proyecto de 9.000 millones, 9.300 que dice el documento soporte, a los 15.000 que finalmente fueron aprobados entre la adición y las vigencias futuras? Ahora también miremos el tema, por ejemplo, de los objetivos específicos de ese proyecto. Dice realizar un estudio de viabilidad. Escuchen, realizar el estudio de viabilidad para evaluar la demanda local y turística de un complejo de piscinas en San Andrés, considerando factores como la temporada turística, la demografía de los visitantes y las preferencias recreativas. Dígame, si yo voy a la Duma departamental a buscar recursos para ya iniciar un proceso de ejecución, ¿no debería yo tener claro ya la viabilidad de ese parque y la demanda, la posibilidad de que haya una demanda local y turística? ¿No debería ser lo básico que yo llegue a la Duma departamental, saber que sí va a ser utilizado y no estoy creando un elefante blanco? Es importante que tengamos estas cosas en cuenta. Bastante le dieron, digamos, no sé, palo, por decirlo de alguna manera coloquial, al tema de la hípica. Que si están de acuerdo o no están de acuerdo, eso no es, o sea, digamos, no es el centro de la discusión. Pero se dijo en el momento que habían cosas más importantes que digamos, que darle prioridad a ese proyecto. Pero yo estoy segura hoy que la hípica tendría mucho más usuarios y mucho más garantizada una demanda local que el tema del Sunrise. Estoy mucho más segura de que hay mucho más aficionados y mucha más gente pidiendo y llegando hacia ese deporte que hacia el tema del Sunrise. Así que si ponemos en una balanza, o sea, sin entrar al tema de la crítica, de que cuál proyecto es mejor, yo lo que quiero decir es, si ponemos en una balanza que lo importante aquí para llevar a cabo un proyecto es que de verdad haya una demanda tanto turística como local para utilizar esa área, y que tenemos que llevarlo a un estudio, el otro ya tenía casi que asegurado la demanda de usuarios por ese deporte. En la otra cosa, ¿por qué no votamos el proyecto de la casa no puedo decir que no lo votamos como tal, porque es que eso sería un error, porque nosotros ya teníamos aprobado dentro del plan de desarrollo, y decir que no tenía recursos y que fue puesto 2 veces en la Duma departamental es un desacierto, porque en realidad estaba en el plan de desarrollo del Nuevo Comienzo. Y dice en la sección 3.3142, programa 2, grupos asociativos, organizaciones de la sociedad civil y religiosa, garantía de participación, transparencia y cumplimiento de los derechos humanos. Y dice meta de producto, implementación de espacio de atención humanitaria temporal para ciudadanos de Providencia. Indicador de producto, Casa de Providencia implementada y dotada en San Andrés. No se pudo materializar, está bien, pero hoy es ya una ordenanza. Hoy es una ordenanza votada y aprobada que solo requiere ejecución. Eso no tiene ninguna discusión. Y finalmente debo decir que lo que llevaron allá no decía, se votó una facultad de creación que nunca especificó cuál era la naturaleza de lo que se iba a crear. Y eso es una de las cosas más importantes que debe tener cualquier facultad que nosotros demos. Debe tener una especificidad. No podemos dar las facultades abiertas. Y se les ha dicho una y otra vez, y sin embargo, hacen, digamos, un intento como de escribirle un poquito más, como para que se vea un poco más llena la letra, pero al final no dice nada, porque no sabemos cuál es la naturaleza. Al final, ¿sabes qué nos dijeron? Que era un programa. Pero si es un programa, ya no necesitábamos votarlo, porque ya está creado un programa con ese mismo sentido, ya en una ordenanza, la 003 del 2020. Y es importante que lo sepamos. ¿Qué pasó? No queríamos causar el malestar. Quisimos darle el respeto por la sensibilidad del tema para Providencia. No seguir ahondando en esos choques que se dan en la Duma departamental. Decidimos, como bancada de Progreso, dejarle la tranquilidad a que fluyera, porque sabemos que igual iba a haber una discusión interna y que de todos modos hay una mayoría aplastante. Entonces, déjenlos que lo voten como lo quieran votar,
y ya. Simplemente sabemos que igual no tiene mayor efecto que lo hayan votado porque ya existe. Ahora simplemente quedó 2 veces ordenado. Simplemente 2 veces ordenado.